innovación y aplicaciones de sistemas para conductores eléctricos. Le damos la bienvenida a los ingenieros Daniel López y Lucía Nieves. Adelante. Hola, buenas tardes. ¿Sí se escucha bien? ¿Sí? Igual si se quieren acercar va a ser algo, espero que sea muy ameno, no los aburra mucho. Este tiempo está así que disponible para ustedes, cualquier duda, cualquier pregunta. Algunos vamos a tratar de recordar cómo son los sistemas de soporte para cable tipo charola y otros vamos a aprender un poquito más. Normalmente en las instalaciones vemos tubería, vemos algunas canalizaciones como canaletas, etcétera, pero de repente vemos algunos accesorios tipo escalera, que vamos a ver qué diferenciación es el instalar por medio de tubería, por medio de charola tipo malla, y vamos a aprender un poco más de la charola tipo escalera. Cualquier duda, cualquier pregunta, pues estamos aquí a la orden. ¿Sí se alcanzan a ver bien o se quieren pasar para este lado para enfocarnos en este grupo como estén cómodos? ¿Sí? Si quieren van a estar más cómodos acá. Sí, de aquí para acá. ¿Qué es un sistema de soporte para cables? Se considera un sistema, una charola, una estructura rígida continua, especialmente construida para soportar cables, tubos, otras canalizaciones. De repente vemos en la charola, dentro de la charola tubería, se nos hace medio extraño, pero la norma te permite meter tubería, o en algunas ocasiones, no sé si han visto que arriba de la charola escalera meten el cable armado, también es permitido también en las instalaciones eléctricas. Las canalizaciones pueden ser de metal u otros materiales no combustibles. Depende de la canalización o de las características de los cables, es como vamos a identificar cómo lo vamos a transportar o cómo lo vamos a canalizar. Los tipos de aislamiento, los diámetros exteriores de nuestros conductores, los radios mínimos de curvatura, de repente que no les hacemos mucho caso, también tiene mucho que ver en este sistema de soporte para cable. Algunas de las características, reglas eléctricas o certificaciones dentro de la charola de Crossfeld tenemos la NEMA, ANSE, NEC y algunas otras características o NEMAs de otros países. Las aplicaciones normales son para centros comerciales, estacionamientos, industria ligera, red de tranvías, almacenes y lo que nos podamos imaginar, ¿no? Existen dentro de las canalizaciones o sistemas de soporte para cables tres tipos, o nos vamos a dividir en tres, que vienen siendo las capacidades de carga. Tenemos lo que viene siendo capacidad de carga mecánica baja, mecánica media y mecánica alta. ¿Sí sabían cómo se va a diferenciar qué tipo de instalación voy a hacer con charola tipo carga baja, carga media o carga alta? ¿Perdón? Ahorita vamos a aprender un poquito más. Otra, ese tiene que ver, pero ¿qué más hay? Los espesores, los perfiles y las características. Normalmente en México conocemos solamente dos, ¿sí? ¿Y cuáles son las que normalmente conocemos? Esta, ¿no? Que yo creo que el 90% de los fabricantes es lo que hacemos nada más. Esta que se refiere a lo que viene siendo la carga mecánica media. Lo que viene siendo la carga baja viene siendo todo lo que es canalización a través de charola malla, esta que vemos aquí. ¿Por qué? ¿Hasta qué capacidad de carga más o menos podemos sostener en esta charola tipo malla? ¿De cuántos a cuántos kilos más o menos podremos canalizar aquí? ¿Cuánto, perdón? ¿Kilos? Vamos a ver. Aparece ahí que la capacidad de carga mecánica va desde los 18 kilos hasta los 37 kilogramos. Depende mucho de los puntos de apoyo. ¿Perdón? No
andamos mal, de los 18 a los 37 kilogramos por metro lineal, así es, repartido en ese metro lineal, ¿sí? Y dependemos mucho también, no nada más es cuánto peso vamos a soportar, tiene mucho que ver los claros de apoyo, los puntos de apoyo. En esta canalización que tenemos aquí de ejemplo, los puntos de apoyo vienen siendo estos unicanales que le llamamos tipo trapecio, ¿no? ¿Cuántos tipos de sujeción tendremos de la charola? Uno es el trapecio y la otra, ¿cuál será? Las ménsulas, ¿no? Son las más comunes que manejamos. Lo importante es la capacidad de carga que tienen estos tramos de charola, ya sea malla, escalera, etcétera, y los puntos de apoyo es lo importante en este tipo de canalización. Entonces, la baja va de los 18 a 37, la media va de 74 a 148 kilogramos y las capacidades altas van desde los 74, 148 y hay otras cargas superiores que al ratito las vamos a ver. ¿Dudas, preguntas? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Es la misma carga mecánica de la media a la alta? Si te fijas, ahorita vamos a ver los puntos de apoyo. Si te fijas, aquí vemos que las capacidades de carga al parecer vienen siendo las mismas, pero fíjate los puntos de apoyo. Aquí el máximo nos vamos a 2.4 metros y acá en la capacidad alta, ¿a cuántos metros nos vamos? A 6 metros. Imagínate el punto de apoyo que vamos a tener desde aquí más o menos hasta un tramo de este lado por acá. Si pusieran las tramos de apoyo una medida más corta, digamos, a 2.4 metros a 3.6, ¿puede que también aumentar eso? Aumenta la capacidad de carga. Al ratito lo vamos a ver. Lo que viene siendo capacidad de carga mecánica alta, podemos llegar a ver que son los mismos kilogramos que soporta, pero los puntos de apoyo nos vamos 3 veces más espaciados, ¿sí? Normalmente la charola que manejamos comercial la metemos a 2.44 metros. La longitud de cada tramo es de 3.66, es lo que conocemos normalmente aquí en México, ¿sí? ¿Qué tipo de cableado metemos en lo que viene siendo cargas bajas? Metemos todo lo que es el control, video, audio, instrumentación y control, audio, etcétera, ¿no? Que normalmente estamos cubriendo de los 17 a los 37 kilos, ¿sí? Es capacidad baja. ¿Qué acabados tenemos en esta charola? Normalmente cualquier fabricante maneja el electrogalvanizado, que es el más común. Manejamos electrogalvanizado, inmersión en caliente, aceros inoxidables de 304, acero inoxidable 316, y dependiendo del proyecto o el volumen de compra, podemos llegar a pintarlo en el color que ustedes lo requieran. Por ejemplo, en Cervecería Zacatecas, el color eléctrico que utilizan para su canalización es azul. Entonces, si el proyecto lo amerita, nosotros le pintamos de color azul la charola para que cumpla con las características de la cervecera. ¿Valen los costos? Dependiendo del proyecto, puede ser que hasta el mismo costo del electrogalvanizado yo te lo entregue pintado en color, dependiendo las cantidades. Si ustedes me dicen, ¿sabes qué? Quiero 10 tramitos azules y 5 rojos, ahí sí les voy a decir, ¿sabes qué? Te saldría carísimo y preferiría, yo creo que lo lleves a un detallado automotriz y que te la deje, ahora sí, de lujo, ¿no? Te saldría yo creo que hasta más barato, dependiendo la cantidad, el volumen del proyecto. Es una pintura especial. Se maneja normalmente, es una pintura epóxica. ¿Ah? No, es una pintura epóxica, nada más era el ejemplo, que sale más barato pintarlo. Yo creo que ustedes los manden a pintar un detallado automotriz, que me pidan 10 tramitos de algún color. Sí. Crossguide también, si la mando a pintar 10 tramitos, nosotros tenemos que comprar mayoreo en pintura para pintarte 10, 15 tramitos de color. ¿De litro, sí? Sí, sale bastante caro. Los cóndoles de Crossguide vienen pintados en pintura epóxica y tenemos también que comprar bastante pintura para que salgan los costos de esa protección que requiere tener cualquier tipo de Crossguide.
Es epóxica la que se maneja en Crosshands, ¿sí? En centros comerciales se utilizan mucho, hospitales, escuelas, centros de datos, son los mercados un poquito más comunes, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco más de lo que viene siendo sistema de soporte tipo escalera, que normalmente vamos al Walmart, al Sam, etcétera, y lo vemos en el área de cajas, ¿sí? ¿Por qué utilizar escalera en lugar de tubería? Son varios factores, la capacidad, el mantenimiento es más fácil, el costo es más barato manejar charola. De repente, ¿cuánto sale un tramito de tubería de 4 pulgadas en aluminio? Bastante carito, ¿no? Entonces compra una charola de aluminio de a lo mejor 6 pulgadas de ancho y ya estás abaratándote bastante. El mantenimiento, lo que viene siendo la ventilación del cableado, pues es mucho más fácil, mientras la instalación es muy sencilla, más rápida. Una señora me pregunta, oye, ¿qué es mejor? ¿Hacer la instalación por fuera o hacer la instalación por dentro? ¿Sabes qué? Yo te recomiendo por fuera porque las cosas es igual aquí. Si una punta abajo de una caja y en 10 años la muevo y la recorro 5 metros, la punta no la vuelve. Sí, es dependiendo la instalación y la necesidad, ¿no? En comparación del galvanizado, no es que también se puede hacer, pero el galvanizado te va a si necesitas meterle más cables, necesitas siempre estar respetando las normas de peso. Sí, de peso y de espacio de los cableados. Sí, es mucho más práctico manejar charola también. Normalmente en la industria, aquí en El Salto hemos visto que se mete de repente cableado de fuerza en la charola tipo malla. ¿Por qué creen que lo hagan? No está diseñada para eso especialmente. La charola de malla fue diseñada en Europa para todo lo que es canalización ligera y que es cables, datos, instrumentación, control. Pero ¿por qué de repente en la industria meten cableado de fuerza en la charola de malla? Para economizar. De repente, exactamente, porque no vienen a los cursos de Eaton. ¿Qué sucede? Nosotros estuvimos en una empresa que metieron pura malla y les preguntamos, oye, ¿por qué te sale más barata la escalera? No, la escalera, por dar un ejemplo así, a grosso modo 300 pesos un tramo recto de charola de aluminio, ¿no? ¿Y sabes cuánto me está saliendo la de malla? Me está saliendo en 175, a mitad de precio. ¿Sí será un ahorro o no? A la gente de compras está ahorrando la mitad, pero a final de cuentas en el paquete completo tiene que meter, para soportar la misma cantidad de peso, tienes que meter mucho más unicanales, más varilla, tienes que hacerlo más reforzado, no puedes tener un ancho muy pronunciado porque se te va a empezar a pandear y al final de cuentas te va a salir más caro. Un tramo contra un tramo, pues sí, te vas a economizar, pero al final de cuentas la obra te va a salir muchísimo más cara. La otra de las ventajas que ve la industria, oye sí, pero tú como Crosshands, si ya hice la obra y me la entregaste en una semana, pero resulta que tengo que utilizar una curva horizontal a 90 grados y se me olvidó, tengo que venir de Salto hasta Guadalajara y necesito hacer instalaciones y aquí la de malla nada más la corto y le doy la vueltita. En eso tienen razón, es mucho más práctico la malla porque tienes derivaciones, puedes hacer curvas, etcétera, en campo, pero a final de cuentas te vas a ahorrar muchísimo más en capacidades de cargas medias o altas en tipo escalera, ¿sí? ¿Cuáles son de las principales puntos para determinar una charola? Si ustedes van a cotizar o van a planear o algo, el primer punto es el ancho, ¿no? Es lo que debemos de saber, cuántos cables vamos a utilizar y dependiendo de los cables que vamos a utilizar es el ancho, ¿no? El segundo punto, ¿cuál es? El peralte. ¿El peralte de qué depende? ¿Cómo sabemos si es un peralte de 3 un cuarto o si lo vamos a meter de 6 pulgadas, de 5, 4 y media? ¿De qué dependerá el peralte? De los diámetros de los conductores, ¿no? Eso nos va a dar la pauta. Muchos de nuestros clientes dicen, no, yo quiero una charola de 24 de ancho y ahí nos quedamos. No sabemos ni el peralte, ¿qué otro dato nos hace falta ahí? La separación entre peldaños y las capacidades de carga. Ellos se imaginan que uno es adivino y no, pues le voy a
calcular, no sé ni siquiera qué cable le van a poner, pero ellos nada más me dan el ancho, ¿no? Entonces, ¿qué debemos de saber? Los anchos, la profundidad que viene siendo el peralte y la longitud de los tramos. ¿Qué longitud tendrá cada tramo de charola? Ya sea en Crosshands o en otra marca nacional. 366 metros, ¿sí? ¿Qué otra cosa es interesante saber? No nada más el ancho, profundidad y la longitud del tramo. ¿Qué otra cosa necesitamos saber? La carga que le vamos a poner, ¿verdad? Los peraltes, de repente nos hemos encontrado mucho en la industria que hay dos tipos de peraltes. Se van a preguntar, pues, ¿cuál? Si yo nada más conozco uno. Hay dos tipos de peralte porque el que normalmente conocemos le llamamos peralte nominal, ¿sí? Pero si vamos a atender una industria americana, ¿qué peralte nos va a pedir? El peralte útil. A final de cuentas, lo que es importante y deberíamos de tomar mucha consideración viene siendo el peralte útil. El nominal, ese sí realmente no nos importa, me importa dónde voy a sentar mi cable para saber qué peralte voy a necesitar. Algún fabricante a lo mejor su peldaño mide 2 centímetros, a lo mejor otro le gustó 3 centímetros, etcétera. Pero el peralte útil es el importante, ¿no? En cada catálogo, en cada marca necesitamos ver mucho el peralte útil, pero lo que normalmente en los catálogos vienen de las marcas viene siendo el peralte nominal. Como Crosshands manejamos peraltes de 3 1/4, de 4 pulgadas, 4 y media, 5 y 6 pulgadas. ¿Sí? Aquí vienen los espesores, las capacidades de carga y las nemas. Normalmente cuando hablamos de nema, creo yo que se nos vienen dos cosas a la mente. Nema en tipo de gabinetes o iluminación, que viene siendo contra humedad o contra líquidos o contra polvos, ¿no? En las clavijas pues viene siendo la configuración de las puntas, en las clavijas tipo nema. Pero ¿cómo se manejará una nema en la charola? Porque no tiene que ver ni con humedad, ni con polvo, ni con configuración de puntas. ¿Qué hablará la nema en la charola? ¿El qué, perdón? ¿El lado? ¿El lado de dónde? Las nemas en la charola dan dos puntos importantes. Viene siendo los puntos de apoyo y la capacidad de carga. Eso nos va a marcar la nema en lo que viene siendo el sistema de soporte para cable, ¿sí? La charola que normalmente conocemos, la conocemos, no sé si se han metido a los catálogos o sus clientes o ustedes mismos se han metido a las características y generalmente nos marca que es una nema 8A, ¿sí? Si se han metido un poquito, han visto algo. Normalmente nos enfocamos, quiero el ancho, quiero el peralte y quiero el espacio entre travesaños, ¿no? Pero no consideramos mucho esto que viene siendo la clasificación de carga. Uno de estos números, bueno, los números nos va a decir los puntos de apoyo y las letras nos va a decir los kilogramos que va a soportar esa charola. Entonces este va a ser muy importante. Puede ser que un proyecto nos los ganemos nada más por saber cómo identificar la capacidad de carga de un sistema de soporte para cable que vayamos a ofrecer, o tan solo la confianza de nuestro cliente que sepamos asesorarlo perfectamente y que le sepamos decir qué significa cada nema en cada charola. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Todo bien? ¿Sí? Lo que vemos aquí, dijimos que había números y había letras, ¿no? Eso nos iba a dar lo que viene siendo las clasificaciones de carga y puntos de apoyo. El número nos da, por ejemplo, 8 pies son 2.44, 12 pies 3.65, 16 pies 4.87 y 20 pies 6.10. El número nos va a decir la separación entre apoyos o soportes, que viene siendo en el ejemplo los unicanales que encontramos en esta charola son los puntos de apoyo a estas distancias. ¿Y cuál es el otro? Lo que vienen siendo las letras. El A significa que te va a soportar 74.4 kilogramos o 50 libras sobre pie, 111 kilogramos sobre metro o 75 libras sobre pie, o la C 148.8 kilogramos sobre metro o 100 libras sobre pie, ¿sí? Esto nos va a dar lo que viene siendo las nemas o características de carga, ¿sí? Entonces si es A8, ajá, sería que aguanta 74 kilogramos
Así es. Entonces la charola que normalmente compramos aquí con Grupo Ascencio, y ellos son uno de los distribuidores exclusivos que maneja Crosshands, que ensambla nuestra charola, y son gente calificada y lo que viene siendo certificada por Crosshands para que puedan ensamblar esta charola aquí con ustedes, ¿sí? ¿Qué pasa con la charola que compran aquí con Grupo Ascencio? Es lo que nos comenta nuestro compañero. Manejamos la NEMA 8A, significa que te va a soportar 74 kilogramos por metro lineal, colocando los puntos de apoyo a 2,44 metros. Ahora, ¿qué pasa cuando manejamos la NEMA 12A? La A significa que es lo mismo, en la misma capacidad de carga, pero vamos a extender los puntos de apoyo a 3,66 metros. ¿Cuál será mejor de estas dos charolas? ¿Cuál utilizaremos mejor? La 12A. ¿Por qué será mejor? Porque tiene menos puntos de apoyo. ¿Y por qué compramos la 8A si es mejor la 12A? Por costos. ¿Sí? Pero es más cara, ¿no? Depende de la necesidad. La 8A, pero vas a tener más de apoyo. La 12A es un poco más cara, pero ¿Qué diferencia física? Por ejemplo, tenemos este pedacito de tramo, que aquí si gustan la van a pasar. En este pedazo de aquí dice NEMA 8A. ¿Qué diferencia física verán en una charola NEMA 8A? Va a ser la misma figura y todo, pero la NEMA 8A contra la 12A, ¿qué diferencia técnica se verá a simple vista? El espesor del aluminio no es nada más, pues es la misma 8A, nada más le pongo los puntos de apoyo más extendidos y ya me da 12A. No, porque se me va a pandear. Tiene que ser el espesor más grueso de la charola, tiene que ser más reforzada. Así es. Entonces, un simple ejemplo, ¿no? Vamos a ver la característica de la NEMA 8A. 74,4 kilogramos, puntos de apoyo a 2,44. Contra la que vimos hace ratito, la NEMA 12A de 74,4 kilogramos, puntos de apoyo a 3,66. Un simple ejemplo. Vamos a hacer una instalación de 1000 metros. ¿Cuántos tramos de charola necesitaremos? 274 tramos, ¿no? Ya sea en una NEMA o en otra NEMA, al final de cuentas es la misma longitud. Ahí no vamos a variar nada. Ahorita vamos a ver, ¿sí? Y los puntos de apoyo que necesitamos para la 8A es 2,44 y la separación de la 12A es a 3,66. Es lo único que vamos a cambiar porque la cantidad de peso viene siendo la misma. ¿Cuántos puntos de apoyo necesitaremos para la NEMA 8A? 113. ¿Y cuántos puntos de apoyo necesitamos para la 12A? ¿Sí? Entonces, ¿cuál será más barata? ¿Será más barata la 12A o la 8A? ¿Sí? A simple vista, el tramo recto pues es más barato, compro la 8A, pero si vamos a hacer una instalación eléctrica y tenemos capacidades de carga y tenemos que competir con otra constructora o nuestro competidor bajando costos, a lo mejor este dato tan sencillito nos va a convenir. ¿Qué pasa? Normalmente esta charola se instala en bodegas. ¿Qué tal si hay muchos obstáculos, muchas traves que tenemos que estar salteando? Pues claramente que nos va a facilitar que nada más pongamos 75 puntos de apoyo. Vamos a poner en otra 226 varillas, 113 unicanales, 226 tuercas, roldanas, perforaciones, etcétera. No es un montón de mano de obra que eso no lo evaluamos. Pero ¿qué pasa con la gente de compras? Ellos no les importa si vas a hacer 3 perforaciones. Él nada más va a buscar que la varilla se la vendan barata, que el tramo recto se lo vendan barato, que los tornillos también. Entonces, a final de cuentas, no tienen ni idea de lo que están configurando. ¿Perdón? Así es. Lo mismo, pero más barato, pero a final de cuentas, lo barato sale caro. ¿Sí? Entonces, ahí nos estamos ahorrando un 66%, ubicando bien las capacidades de carga. ¿Sí? Un 30, sí, perdón, es al revés. Es el 34% lo que nos estamos ahorrando. ¿Sí?
Los anchos aplica tanto a la potencia y los voltajes de los cables, la profundidad de la charola que comentamos depende del diámetro del cable mayor del diámetro. Eso es lo que nos marca las normas. Los anchos estándar, ya sea de cualquier marca, no somos celosos, vendemos la mejor marca, no somos tranquilos y vamos a hablar de las demás. Cualquier marca maneja los anchos estándar desde 4 pulgadas pasando por 6, 9, 12, 16, 18, 20, 24, 30 y 36 pulgadas, ¿no? Que viene siendo el ancho de acá. Nosotros podemos mezclar cableado de 600 volts hacia arriba con cableado de 600 volts hacia abajo en una misma bandeja de cables, o no nos permite la norma. ¿Sí? Ajá. Exactamente. ¿Qué pasa aquí en México? Que creo que lo hacemos muy bien. Aquí en México normalmente no utilizamos la barrera, que lo podemos utilizar y nos sale más barato. Pero ¿qué hacemos nosotros en la industria? Mejor una bandeja para 600 volts hacia arriba y otra bandeja de 600 volts hacia abajo, que eso está muchísimo mejor. Pero si queremos ahorrar en la obra, pues podemos llegar a meter una barrera sólida del mismo material de la charola. ¿Sí? Es una barrera que se ancla a los que vienen siendo los travesaños. Sí, nada más se ancla a los puros travesaños, dependiendo la distancia que quiera utilizar en 600 volts hacia abajo o hacia arriba. Se secciona. Sí, sí, exactamente así se hace. Los anchos ya los vimos, la separación entre travesaños. Manejamos 6, 9, 12 y 18. La norma que te marca en cableado de potencia o de fuerza, ¿qué espaciamientos te permite? Porque Crossguide maneja, siempre está de acuerdo a las normas, nunca se salta las normas, pero aquí resulta que tenemos 6, 9, 12 y 18. Dos de estas separaciones no los permite la norma para cable de fuerza. ¿Cuál será? La 12 y 18 no te lo permite la norma, pero ¿por qué lo vende Crossguide? ¿Se estará saltando la norma o qué pasa ahí? No, porque está permitida la charola de escalera también para manejar voz y datos, y en voz y datos sí te permite esa separación, ¿sí? Entonces en fuerza lo único que te permite es separación de 6 y 9. ¿Ah? ¿Cuál es el cable mínimo que se puede utilizar en una charola que no sea de fondo sólido? El calibre 6, ese es el mínimo. ¿Qué pasaría si tenemos calibres menores a 6 y podemos utilizar una charola escalera? Se cuelgan, ¿no? Si metemos un cableado menor. Entonces, pero para utilizar la charola tipo escalera con cables menores a calibre 6, ¿qué tendríamos que utilizar? Meterle... Fondo sólido, ¿sí? La norma te permite meter ductos, entonces ya la charola como que es, a final de cuentas es una charola tipo escalera, pero se está convirtiendo en un ducto cuadrado si le metes lo que viene siendo el fondo sólido, así sí te lo permite, ¿sí? Y los perates que hablábamos es de 3 1/4 el estándar, manejamos 4, 4 y medio, 5 y 6 pulgadas. En lo que vienen siendo los radios de curvatura de las figuras, en radios de curvaturas manejamos 4 radios que vienen siendo 8, 2, no son 5, 8, 12, 24, 30 y 36, que a final de cuentas estamos hablando de una curva, a lo mejor una curva horizontal a 90 grados, pero ¿cómo es que una curva de 90 grados trae un radio 8 o trae un radio 12 o trae un radio 24, etcétera? ¿De qué dependerá eso y cómo se hace una figura con radios diferentes? ¿Ah? ¿Qué pasa, por ejemplo, sí, pero ahorita no tenemos una curva a 90 grados, pero imagínense que esta es una curva a 90 grados, ¿no? El radio estándar que se maneja es radio 8.
¿Qué pasa? A final de cuentas este es un ángulo de 90, este es un ángulo de 90, pero cuando hablamos de un radio mayor a 8, lo único que va a hacer, vamos a dar una vuelta un poquito más amplia. ¿Cuándo se utiliza un radio mayor a 8? ¿O de qué depende de que manejemos radios diferentes? De los diámetros del cable, ¿sí? Exactamente. De las normas de los cables, ese te lo va a decir el fabricante, no tanto Crosshands, porque de repente el cliente puede decir, oye, voy a meter un cable de un 0, 2 ceros, etcétera. ¿Qué radio de curvatura me recomiendas? Pues ahora sí que te recomiendo que vayas con el fabricante de cable y le digas qué radio de curvatura necesitas para que pueda dar la vuelta bien y no se vayan a desprender los conectores internos, sus protecciones, etcétera, ¿no? Entonces, la norma te dice que debe de ser del diámetro exterior, el mayor del cableado que pongas en la charola tiene que ser de 8 a 12 veces el diámetro más grande del cable que estés utilizando. Pero es mejor consultar la ficha técnica del cable para que no nos vayamos a sorprender. Puede ser que nada más leyendo la ficha técnica creamos nosotros, no, vámonos a lo mayor, a 12. Pues vas a gastar mucho más en las figuras. Mejor lee la ficha técnica y a lo mejor cubre el 8 o podemos llegar hasta cubrir con 12 de radio de curvatura, ¿sí? Sin necesidad de irte a un radio mayor. Si ya necesitas protegerte, pues sí, vete a lo más grande, mejor, que es radio 36. El radio de curvatura estándar que maneja Asensio en sus inventarios es radio 8. Ya para proyectos ya podemos manejar otros radios que sea un poquito de tiempo de entrega mayor. Sí, tenemos algo en inventario, pero a lo mejor por el proyecto nos quedamos un poquito cortos en la cantidad que tenemos en inventario. Esas son algunas de las certificaciones que manejamos en la línea de Crosshands. Las NEMAS, el NEC, la IEC, la NOM, etc. ¿Qué pasaría si a ustedes les solicita un cliente fuera de México o México, necesita una charola que tenga UL? ¿Existe a nivel nacional un fabricante que haga charola con UL? ¿Alguien les ha solicitado una charola tipo escalera que tenga UL? Si no, pues no te la puedo porque así dice mi cliente que la requiere, ¿no? ¿Qué pasa con los fabricantes nacionales? No tenemos UL. Si se fijan en esa charola tenemos ANSE, la certificación ANSE, pero no tenemos UL. Pero ¿qué pasó cuando se instaló, no sé, en San Luis Potosí, Goodyear, o cuando se instaló Intel aquí atrás, ahí por donde está el OmniLife? Ellos solicitaron todo con UL. ¿Y qué sucedió? ¿Quién creen que les dio el servicio? Crosshands. Ajá. Pero no nos vamos con la charola nacional, nos vamos con la charola americana. Si se fijan, ahorita les voy a pasar este pedacito de charola, son clasificaciones. Esta es carga, ya no es carga media, ya es carga pesada, y esa sí tiene una certificación UL. ¿Qué pasó con la gente de Intel? Nos hizo un relajo aquí, pero a favor de nosotros. ¿Hay algún fabricante que maneje los unicanales UL? No hay ninguno. Entonces, ¿a quién acudió? Pues a V-Line, que es una línea que manejamos nosotros, que tiene los unicanales UL. Entonces, toda la línea que utilizó Intel, pues fue Crosshands, fue de Eaton. Es una de las ventajas. El requerimiento directamente de Intel. Ahí sí nos pusimos a investigar un poquito y está curioso el asunto de Intel. Creó su primer Intel en Estados Unidos. El mejor diseño, buscaron a los mejores arquitectos, diseñadores, etcétera, y el mismo plano que están diseñando en Estados Unidos es por partes. No sé, yo quiero uno, etapa 1, nivel 1, nivel 2 o nivel 3. Aquí metieron el nivel 1, el más pequeño, pero son en base a los planos. El mismo edificio que está ahí está instalado en Estados Unidos y quiere exactamente los materiales que vienen especificados. Entonces sí, de ahí agarramos todo ese paquetito. Entonces, si necesitan, normalmente el cliente no necesita UL. Si requiere UL, pues ya saben que la solución somos nosotros. Y la charola a nivel nacional, la única certificación que llegamos a poder dar es el ANSE. Hasta ahí nos vamos a quedar. Ventajas competitivas contra otras marcas. ¿Qué puede llegar a ser si nosotros vemos una marca contra otra? ¿Qué diferenciación podemos llegar a tener? Normalmente vamos a decir, no, pues es que el precio. ¿Perdón? Los materiales. Ajá.
¿Qué pasa? Toda la charola es fabricada de aluminio y sus accesorios, o hay algunos que estén fabricados de otro material en una instalación eléctrica de charola de Crossguides. Así es, pero por ejemplo te piden, quiero charola de aluminio, quiero marca Crossguides. Tenemos material que, por ejemplo, todos los tramos rectos, curvas, accesorios, etcétera, conectores son de aluminio. Pero, ¿qué sucede con los tornillos? Los tornillos no son de aluminio. ¿Qué pasa con el acero? Pues es muy corrosivo. A lo mejor la charola no le va a suceder nada porque soporta la corrosión. Pero, ¿qué va a pasar si Crossguides hace unos tornillos muy chafitas? Pues por más robusta que esté la charola, se nos va a tronar si fabricamos o entregamos un tornillo de baja calidad. Se crearía un par galvánico, desde ahí iniciamos. Así es. Entonces, ¿qué pasa con los tornillos? Y eso apenas tiene poco que lo aprendimos de la gente de ingeniería. Ahorita les voy a pasar los tornillos. Traen un cincado aquí o un marcado. En las otras marcas van a ver que no tiene esa certificación. ¿Qué pasa? No es lo mismo que tenga 3 micras, que 10 micras, que 20 micras, que 100 micras, ¿no? Entonces también hay que fijarnos muy bien la protección que tenemos en cada accesorio que ofrece cada marca. Ese viene marcado y trae una protección especial con un cincado mucho mayor a la competencia. Los de aquí, las otras marcas no tienen ningún cincado. Otra de las ventajas competitivas que se tiene también viene siendo los conectores. Los conectores o los tramos rectos, si se fijan en otras marcas, el perfil le llamamos perfil Z. ¿Qué pasa con otras marcas? Tienen el perfil Z, pero lo que sucede es que el pedacito de acá arriba está completo, pero la parte de abajo es la mitad del accesorio. Se tratan de ahorrar un poquito de aluminio, pero están perjudicando la solidez de la charola. Si agarras un tramo de Crossguides contra otra marca, entre dos personas vas a ver que se siente mucho más aguada una otra marca que la marca de Crossguides. ¿Sí? También hay que fijarnos mucho en eso. Hay otras marcas que también utilizan que un conector rápido, no sé si lo han escuchado, el conector rápido. ¿Qué pasa con otras marcas? En lugar que tenga 6 perforaciones, 3 agarran un tramo recto y los otros 3 agarran el otro. Son 6 tornillos, 6 tuercas y 6 roldanas, ¿no? Pero ¿qué pasa con el otro fabricante que se quiere un conector rápido? En lugar de que te pongas a instalar 6 tornillos, nada más vas a instalar 2 tornillos. ¿Será bueno hacerlo rápido o será mejor hacerlo lento pero que quede sólido? ¿Sí? Y para el fabricante tampoco, porque va a tener que andar haciendo un montón de garantías con la vibración y todo. ¿Qué pasa? Le ponía unas muesquitas de este lado, únicamente entraban 2 tornillos y los otros como que se agarraban del tramo recto, como unas perforaciones, como que las laminitas las sacaba para que se sujetara al tramo recto. Sí tuvieron bastante problemas y creo que ya andan tratando de promover otra vez los conectores antiguos. ¿Sí? Otra de las ventajas competitivas que tiene Crossguides es que cada uno de los travesaños se hacen unas pruebas. ¿Qué pasaría? Nosotros a simple vista vemos todos los travesaños con los orificios, ¿no? Los cuadritos. ¿Qué pasaría si encontráramos rebaba en esos cuadritos? Al hacer el jalado de cable se nos vendría el forro. ¿Y contra quién nos iríamos? Contra el fabricante de la charola, porque le está dejando filos y nos amoló el cable, que nos costó como 10 veces más que el tramito recto que nos quisimos ahorrar, ¿no? Una de las pruebas que se hace es cada determinado volumen de material se le tiene que hacer pruebas, se les pasa una esponja y si esa esponja se llega a rasgar tantito, se detiene la producción y se empieza a analizar que se calibren las máquinas y por qué está sucediendo hasta que la esponja salga limpiecita otra vez. Otras marcas no sé si lo hagan, pero pues más vale confiar en las marcas de renombre, ¿no? Otra de las cosas también competitivas en el mercado es que somos, como Crossguides, el único fabricante que tiene un laboratorio propio y certificado. Si viene otra marca y quiere competir, no sé, con la Yesca, con el Cajón, etcétera, y CFE le solicita un certificado destructivo,
O tiene que ir con ANSE o tiene que ir con Crosshands para que le haga esa verificación. ¿Qué pasa con Crosshands? Por eso CFE, Pemex y todos los demás dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero otra marca que no sea Crosshands. Tiene laboratorio, tiene los certificados y tiene su material instalado conmigo. ¿Para qué me meto en broncas buscando otros materiales o tratándome de ahorrar si funciona bien? ¿Sí? En dado caso, si tienen alguna obra, así sea pequeña, mediana o la que sea, y necesitan pruebas destructivas o están en la Ciudad de México, igual los invitamos a que conozcan el laboratorio de Crosshands. Son pruebas destructivas. ¿Qué es lo que pasa? Otra de las ventajas competitivas es que la norma te dice, por ejemplo, que vas a soportar 74.4 kilogramos, ¿no? En un metro lineal. Crosshands te lo protege 1.5 veces más. Entonces, ¿qué pasa? Te puede llegar a soportar casi 100 kilos, pero al menos estás soportando lo que te pide la norma. ¿Qué pasa con los otros fabricantes? A lo mejor su grado de seguridad anda en el 1, en el 1.2, etcétera. Con Crosshands tiene la seguridad que tienes 1.5 de seguridad máxima. ¿Sí? Se le empiezan a poner lingotes de acero hasta que se hace la prueba destructiva. Si a los 112 kilos, que es 74 por 1.5, se llega a romper la charola, va para atrás. Tiene que soportar al menos 1.5 veces lo que te dice la norma. Son por lotes, los hacemos por lotes. Ajá. Puedes traer un tramo recto y ponemos 2 puntos de apoyo a 2.44 y si te acuestas, si pesas de menos 74 kilos en un metro, no te debe de pasar nada. Otra de las indicaciones también, eso mismo, que somos muy aventados. Si vemos la charola, es marca Crosshands y me dice que soporta más de 74 kilogramos. Pues si es jalado de cables, pues porque parece escalera, ¿por qué no me subo arriba? ¿Qué sucede? Pues un peldaño no te va a aguantar 74 kilogramos. Se supone que es repartido en un metro lineal, ¿sí? Entonces las etiquetas de precaución no se utilicen como escalera, etcétera, ¿no? Y las etiquetas, pues es la marca, la NEMA debe de ir aquí, la NOM, el ANSE, el producto de lo que fue comprado, dónde lo fue comprado y el material que es aluminio, acero inoxidable, etcétera, ¿no? Son uno de los certificados que los podemos llegar a dar sin ningún problema. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Sí? La charola, cuando se coloca interferio, bueno, igual también los cables para adultos, no son para interferio, obviamente no para los rayos. Ajá. Pero ya ves que hay charola, y eso está después con tapa. Sí. Precisamente para exterior. Bueno, la tapa obviamente es adicional a todo, ¿no? Es como accesorios. Son como accesorios. Pero ahí cuando es exterior, ¿es la tornillería? Llegamos a manejar en proyectos especiales tornillería de acero inoxidable. Eso sí se puede ofrecer. Sí, no, yo pienso. Sí. Que tiene una protección muy alta, ¿eh? Esta charola que fabrica Crosshands está diseñada para poner uso exterior o uso interior sin problema. Pero si ya la metes en un área muy corrosiva, puedes cambiar el tipo de tornillería por acero inoxidable. No, es que nada más se coloca en las botellas por uno para aprovechar espacio. Sí, y sin problema. La charola soporta el uso exterior. Lo único que se le recomienda, pues ahora sí que el cable aguante el uso exterior, los forros y todo que sean a uso intemperie, que aguante los rayos ultravioleta, que no se vayan a cuartear, etcétera. Entonces es que es charola que se le pone plancha, sí, su tapa y es un ducto prácticamente cerrado. Es este que vemos por acá. Dándole exactamente esto. Las charolas se venden, son tramos rectos 366, ya vemos los anchos, los peraltes, espaciamientos. Aquí está una figura X horizontal, una C horizontal, una curva vertical interior, curva vertical exterior, una T. Manejamos los conectores escalera caja, manejamos entradas para tubería, manejamos, a lo mejor no se ve por aquí, pero manejamos fondos sólidos y manejamos tapas planas o tapas dos aguas. Las tapas, ¿por qué manejaremos tapas planas y tapas de dos aguas? ¿En qué uso le daremos? Para exterior y para interior. Pero pues puede servir tapa plana para el exterior, ¿no? No, pero normalmente si es muy ancha la charola, Ajá. se alcanza a poner.
Ok. Esa es una, pero para lo que fue diseñado las tapas 2 aguas es para algo superior, para exterior. Y normalmente, ¿qué pasa por ejemplo en la mina Las Encinas que está en Colima? Que manejan la extracción del hierro y hay mucho polvo. ¿Qué pasa si yo agarro y les especifico? No, con las tapas planas la vas a hacer. ¿Cuántos kilogramos le vas a meter? No, pues 70. Uy, no, pues te quedan 4. Métele planas. ¿Qué pasa? Se le va a empezar a acumular el polvo y no van a ser 3, 4, 5 kilos. Le vas a meter como 20 kilos. Entonces ahí no es recomendable meter tapas planas. Ahí es meterle tapas 2 aguas para que vaya resbalando. Maseca y todas las demás que son harinas, polvos, etcétera, es si uso exterior o hasta uso interior, es meterle tapas 2 aguas. ¿Sí? Pero no le afecta que esté ahí intemperie por el hecho del calentamiento de las temperaturas humedales, el hecho de que estén en el agua de metal. No le debe de afectar, pero eso ya tiene que ser el instalador, qué amperaje va a manejar, el cableado que va a utilizar y tiene que estar sumamente ventilado. ¿Sí? Y es muchísimo mejor manejar escalera que si tú llegaras a manejar en un tubo de 4 pulgadas o 2 pulgadas, hay muchísimo mayor calentamiento. Si hay mayor hermeticidad, pero lo que sí es que el calentamiento y todo va a ser mayor en la tubería que en la charola. ¿Sí? La charola no tiene ningún problema con el calor. Tendría que derretir el aluminio y no sé a cuántos grados, yo creo que se andan derritiendo unos 800, más o menos. Pero lo que sí hay que considerar, lo más trágico, más recomendable es cuánto me va a soportar el forro del cable. Porque yo le puedo decir, mira, te va a soportar 800 grados centígrados, pero le metes un cable que aguante 50, ¿de qué te sirve que se derrita a los 800 si el cable no va a estar protegido para altas temperaturas? Ajá. Sí. Sí. Ajá. Sí. Ajá. Sí. Mejora el colocarle tapas. Es como si nosotros vamos a la playa y nos ponemos abajo una palapa y hay un calorón, pues al menos esa tapita de ahí, aunque fuera de aluminio, nos va a servir más que nos pegara el sol directo. Entonces ahí sí, las tapas siempre te van a beneficiar en los calores. ¿Sí? Sí, no se preocupen. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? ¿No? Sí. Un proyecto llegar a unas que trae una tapa, Ajá. pero no sé si fue una chicanada, pero realmente el que la están regla con los productos que es que la tapa no vaya directamente, digamos, sentada sobre la lateral, sino que traía una especie de unas cejitas y relevaba más. Esto para poder colocar los cables de media tensión en el arreglo Trébol. La lateral estándar no lo da. Entonces, no sé si se veía muy bien, yo te voy a decir. Sí. Tengo la duda que la pusieron un producto que lo manufacturó, no sé si era de línea o no sé qué. No, debe de ser alguna chicanada, porque la norma dice que tiene que estar dentro de la bandeja de cables y no puede llegar a salir tu cable de la bandeja, porque ya en cuanto ves, En cuanto comienza sí. el conductor. A ver si me... Lo que me dices, me imagino que está la charola acá y la tapa como que la subieron un poquito. Sí, porque ya no daba, Porque ya no daba lo que no viene daba siendo. La norma que te dice es como la tubería, pero la tubería no pasa, no tienes que salirte de tu porcentaje de ocupación. Y la tubería pues no tiene ninguna salida, por eso tiene que ir por dentro. Pero por ejemplo la charola no te permite que te salgas de esta área de acá adentro. Y
llama V-Line. Ahorita ya no estamos metiendo las capacidades de carga, las altas. Ya vimos las bajas, que fueron la charola tipo Maya, las medias, que fueron la carga media, que es la charola convencional que vimos aquí a nivel nacional, y nos metemos un poquito ya a lo que viene siendo la charola americana de capacidades altas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, veíamos ahí que podemos poner puntos de apoyo a 6 metros. ¿Sí? ¿Qué pasaría si hago yo muy robusta mi charola nacional, pero mide 3.66 metros? ¿Permitirá que ponga puntos de apoyo a 6.10 metros o no? ¿Por qué no permite? Aunque yo la haga bastante robusta. La norma no te permite poner que en puntos de apoyo haya una unión, tiene que ser una sola pieza. Por eso la charola nacional, su punto máximo es 8 pies, que son 2.44 metros, porque ya no podemos irnos más allá de 3.66, ¿sí? Pero ¿qué pasa ahí entonces? ¿Por qué si podemos poner puntos de apoyo a 6.10? ¿Qué pasará? Porque hay charola americana que tiene UL y sus tramos son de 6.10 metros. Ahí sí la norma te permite poner los puntos de apoyo bastante separados y no va a haber una unión entre puntos de apoyo ahí, ¿sí? Solamente la americana podemos poner ese punto de apoyo a 6.10. La nacional, por más que le veamos más robusta, no te lo permite porque estamos a 3.66 metros, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cómo lo hacemos con esos tipos de capacidades? Pues vemos claramente que la charola nacional, como viene ensamblada, lo que viene siendo los largueros contra los travesaños. Por ahí andaba un pedacito. Se engrapa nada más o viene remachada, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la americana? ¿Ya la vieron, no? ¿Sí? O viene atornillada o viene soldada, ¿sí? No hay de otra. Eso te da una robustez superior, y si se fijan el grosor del aluminio, pues sí se ve bastante más robusta que la charola nacional. Esa charola que estamos viendo es de una línea V-Line que se llama, no sé si han escuchado de ella, ¿sí? Ella sí tiene una certificación UL. ¿Qué más cosas han escuchado de V-Line, de la línea de V-Line, además de la charola? Soportería. Cualquier accesorio extraño que necesiten. ¿Qué pasa con la mano de obra en Estados Unidos? ¿Es cara o barata? Cara, ¿no? Aquí en México a lo mejor dices, no, pues con una varilla roscada, ahí aunque le taladre, aunque esté duro el techo, pues ahí voy a tener al instalador a lo mejor 2 horas tratando de hacer el hoyo. ¿Qué pasa? ¿Perdón? Pero queda. Pues la mano de obra en México es muy buena, pero es más barata, ¿no? ¿Qué pasa en Estados Unidos? No voy a tener un obrero pagándole tantos dólares porque esté ahí trepado 2 horas metiendo una broca, haciéndole un hoyo. Entonces se las ingenian para hacer accesorios muy prácticos. Y hay un catálogo de V-Line, que es un catálogo bastante grueso de puros accesorios de charola, y uno como el triple de puros accesorios de instalación. Entonces ese es muy práctico para nosotros. ¿Creen que haya un sistema de soporte más barato que la malla? Para cables de control y voz y datos y todo. Sí. ¿Cuál será? Son una especie de varillas nada más. Unas varillas roscadas, exactamente. De repente compras o ingeniería y dice, no, pues métele más barata. Oye, la charola escalera será barata. No, no, esa es cara. Métele, lo más barato que conozco es la de malla. Pues hay algo más barato de malla todavía. Que también hay niveles de calidad en malla. Hay unas muy baratas, que es una varilla muy delgadita, y hay unas muy buenas que son varillas más gruesas. Entre marcas hay calidades también. Por ejemplo, hablamos de la marca Naranja. La marca Naranja, su punto de apoyo máximo es a 1.50 metros y su capacidad de carga anda más o menos en los 22 kilogramos. ¿Qué pasa en la charola de Crosskines? Creo que no la han escuchado. Hay una charola que se llama Flex Tray. Es la charola nacional con la varilla más gruesa del mercado. ¿Qué pasa con la varilla más gruesa? Pues es la más robusta y es la que tiene capacidad mayor. La de nosotros soporta 37 kilogramos y los puntos de apoyo pueden ir hasta 1.80. Entonces no somos los... Entonces ¿sí seremos los más baratos o seremos los más caros? Ahora nos vamos con otra marca que se llama Charofil.
Charofil, vean el grosor de la varilla de Charofil contra Cablofil o contra FlexTrail, ¿habrá alguna diferencia? Si les digo entre tramo y tramo, pues sí me van a decir, no, Charofil es la más barata. Pero ya ahí vimos un ejemplo que no siempre el producto de inicio es el más barato. Hay que ver los puntos de apoyo, mano de obra, y no, lo barato siempre sale caro. Pero bueno. Inclusive la varilla, ¿no? Puede que sea de su marca, puede ser un poco más. Eso no, en algunas otras marcas, si es un ancho de 36 pulgadas, no sé si se han fijado, usan como 4 varillas gruesas y las otras varillas son delgaditas. En la charola de CrossHands, así sea un ancho 2 o 36 o 42, la varilla siempre va a ser la misma y siempre va a ser la más ancha del mercado. ¿Qué pasa con los perfiles? Los perfiles de nuestra charola nacional siempre es una C, ¿sí? Lo que vimos ahorita en los travesaños. Y los perfiles que manejamos normalmente, la charola americana de V-Line, como vemos, viene soldada y tiene algunos perfiles diferentes para su capacidad de carga sea mayor. No sé si hayan visto alguna instalación de estas, ¿no? Normalmente esta charola se mete ¿en qué industria la ha visto? En San Luis Potosí, en Goodyear, toda la charola, las ramificaciones principales, toda fue V-Line, y las ramificaciones modulares, o no sé cómo le marquen, de baja capacidad o media, ya fueron de la charola nacional, ¿sí? Y los accesorios también. ¿Y por qué creen que metieron V-Line? Por buena. Porque la capacidad de carga de las charolas nacionales no lo cumplía, ¿sí? No llegaba a su capacidad de carga, y hay una especificación que Goodyear, donde ponga su planta, tienen que ser accesorios V-Line. ¿Qué nos sucedió allá? Digo, no es malo hablar de marcas, estamos aquí entre compas. Hay unas clemas que sinceramente nos tardamos en entregar. Dimos 4 semanas y nos tardamos una semana más. Estaban tan desesperados que buscaron a Clevis, buscaron a Anclo, y físicamente yo fui a Goodyear, veía las clemas y decían, es que son idénticas, y me van a tumbar el proyecto porque las van a entregar y las tienen de entrega inmediata. Pero nos vamos a las fichas técnicas, y ¿cuál creen que fue la diferencia? Físicamente se veían muy parecidas. ¿Por qué creen que no metieron Clevis y no metieron Anclo? Y es una de las cosas que a veces no ponemos mucha atención, las capacidades de carga. ¿Qué pasa con la de V-Line? V-Line soportaba 800 kilogramos. ¿Y qué pasa con Clevis y con Anclo? No llegaba ni siquiera a 300 kilos y se veían igualitas. Entonces, arriésgate a meter una ancla que parezca igual, pero se te caiga toda la instalación. Vete con esa constructora y te ponga V-Line y que te vuelva a armar todo. Entonces, ¿quién se arriesgó a meter otra marca? Se esperaron una semana más y ya nos quedamos un poco tranquilos, ¿sí? Esas son las diferencias, y los acabados también. Puede ser un galvanizado de 3 micras o puede ser un galvanizado de 100 micras. Hay que ver las fichas técnicas porque hay esa diferenciación. ¿Qué nos conviene? ¿Entregar un proyecto barato que no nos vayan a recomendar y que se nos oxide? ¿O un proyecto bien hecho, bien cobrado, y que ese mismo cliente nos esté llamando a cada rato y nos vaya recomendando con los demás? ¿Sí? Puede ser que saquemos 100 pesos en una obra pero nunca nos vayan a hablar, o puede ser que saquemos 50 pesos pero no dejemos de tener trabajo, ¿no? Creo que es mejor checar esas cosas. Estos son algunos de los accesorios que se utilizan en lo que viene siendo. Decíamos que había 2 formas de soportar la charola, que viene siendo tipo trapecio o las ménsulas, ¿no? Y hay un montón de abrazaderas. En la minería también, en Cananea, decimos, no, pues ¿qué le ponemos para sujetar el cable a la charola? ¿Qué normalmente utilizamos? Los hinchillos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Grupo México no te permite hinchillos en algunas áreas. Entonces tiene que tener UL lo que le vayas a poner, y tiene que ser metálico. Manejamos unos sujetadores, sinceramente yo lo veo que son muy caros, pero pues son normas que debes de seguir, y la sujeción tiene que ser así, y así lo metieron, de acero inoxidable, de ese tipo de sujeción. Estos son algunas de las abrazaderas para tapas que les decía que era
vientos de 400 kilómetros por hora, es así, pues ni nos las tumba nadie, ¿no? O casi nadie. Sí, yo creo que tumban primero toda la charola que a que se le caiga la tapa. Y estos son algunos accesorios que se manejan de V-Line. Todos los accesorios estos traen UL. Por ejemplo, estas clemas son muy diferentes a las que normalmente instalamos. Estos unicanales son especiales. Estos unicanales también son para sujetar hacia arriba, hacia los lados, hacia abajo. Y en lugar de andar comprando 3, 4 unicanales, mejor utiliza un unicanal especial y ahórrate tiempo. A lo mejor sí te va a salir un poquito más caro, pero la instalación va a ser muchísimo más rápida. Decíamos que esta charola creíamos que era la más barata, la Maya. Tenemos este tipo de accesorios, yo creo que es mucho más barata y te lo permite la norma, tiene UL, etcétera, este tipo de sujeción. Entonces es muy práctico y muy barato y muy fácil de instalar. Sí, entonces no, esta charola no es la más barata, hay accesorios más, pero a veces desconocemos mucho de qué tantos accesorios tenemos. Para voz y datos, sí. ¿Perdón? Sí, todo lo que viene siendo voz, datos, instrumentación y control. La tubería, por ejemplo, este tipo de tubería, pues hay accesorios que te pueden sujetar hasta 4 tubos en una misma solerita, adaptada y con UL y certificada. ¿Cuándo habíamos visto esta sujeción que viene siendo tan sencilla? ¿Qué metemos aquí? Pues no, decimos, ¿sabes qué? Pues hay que meter una charola Maya, con una escalera, y cuánto nos vamos a gastar en meter otra charola. Ahora sí, depende de la instalación, pero la norma en voz y datos creo que te permite hasta 2,5 metros de separación. Ahí sí, les soy sincero, no sé mucho, pero sí es una separación bastante amplia la que te permite voz y datos y control. Sí, puede ser una montaña rusa y te lo permiten. No sé si alguien sepa cuánto es la separación máxima en voz y datos y control, pero anda más o menos, creo que como 2,5 metros. ¿1,50? Sí. Sí. ¿De todos los accesorios tienen stock? ¿Sus carros en stock? De la mayoría de estos accesorios sí se tienen stock en Estados Unidos. El tiempo de entrega más o menos oscila entre 2 a 4 semanas. En dado caso que se tenga algún proyecto en específico, sí se hace una coordinación con Grupo Ascencio. Se les mandan muestras, se les regalan, ok, funciona, su cliente las acepta. ¿Sabes qué? Para este proyecto que lo vamos a armar, no sé, en 2-3 semanas, vamos a necesitar 1000 abrazaderas o 1000 ganchos. Ok, CrossHands agarra y mete el medio inventario de lo que ustedes requieran, Grupo Ascenso mete la otra mitad y sí se hace una carta como responsiva que se va a utilizar todo ese material, pero antes de que lo utilicen, nosotros ya lo tenemos de entrega inmediata en México. ¿Sí? Otro de los accesorios también que se me hacen muy prácticos y muy baratos son estas. ¿Qué hacemos nosotros aquí en México? Pues las clemas, ¿no? Pero vean, esta laminita es tan sencilla y tiene tan buena sujeción que es bastante práctica. Uno de los accesorios también que me llama mucho la atención y están muy ingeniosos. ¿Qué pasa con las? Tenemos una varilla roscada de 3 metros. Imagínense lo extremo, ¿no? Que tenemos que meter el tornillo a 1,5 metros. ¿Cuánto nos tardaríamos? Y tenemos que hacer esa instalación 1000 veces. Ajá. No, sí, pero imagínense que es una varilla roscada de 3 metros y esa tuerca la tiene que poner a 1,5 metros y son 1000. ¿Cuánto nos tardaríamos? 1,5 montón más 3 días más. Hay unas tuercas en V-Line. Hagan de cuenta que es esta misma tuerca, pero está abierta. Son 2 partes. Bueno, es una parte, pero se encuentra abierta. Entonces lo que sucede con esas tuercas es de que tú la pones a la medida que tú necesites, la cierras y al momento que lo ajustas ya no se vuelve a abrir. ¿Y cuánto me voy a tardar en meter esa tuerca a 1,5 metros? 3 segundos. No traigo presión ni nada. Haz de cuenta que es
se limita que se vaya a abrir. Sí. Y son accesorios así tan sencillitos que uno ni se imagina que existen y puede ser una solución bastante práctica. La sujeción de las cajas, también tenemos infinidad de cajas cuadradas y un montón de fijaciones para las obras que normalmente están haciendo ahorita de hotelería, departamentos, todo lo que viene siendo performance, le llaman, que normalmente las constructoras, no, pues ponle una tablita y mídele acá ya las vendemos hechas y ya traen un riel y la vas a poner exactamente a la medida que tú necesitas. Algunos tipos de instalaciones hay que fijarnos exactamente qué material se requiere. Hay charola que manejamos hasta de inmersión en caliente, charola de acero inoxidable y charola de fibra de vidrio también manejamos para áreas muy corrosivas. Y uno de los programas que manejamos para hacer proyectos de charola de V-Line es un programa que se llama QuestPeak, y más o menos nos mandan su plano en AutoCAD. Nos dicen dónde están las máquinas, cuántas bajadas, dónde hay que hacer curvas, y hasta ustedes mismos pueden llegar a hacer el programa, pueden hacer toda la canalización, y lo que les va a arrojar el sistema es: necesito tantos tramos rectos, tantas curvas, tantos accesorios, tantas bajadas, y todo se los va a diseñar dependiendo de la necesidad de ustedes, y a su mismo es un trabajo muy profesional para entregarlo al cliente final. ¿Qué le estamos ofreciendo? Más o menos este dato les arrojaría ese programa de V-Line. Que ustedes lo pueden utilizar, es gratis, o si no, pueden utilizarnos a nosotros como asesores y les mandamos el proyecto dependiendo de la necesidad de que tengan. ¿Sí? Se descarga en internet. Igual si quieren se acercan, les doy una tarjetita y me solicitan esa liga para bajar ese programa, y sin problema se los compartimos. No sé si hasta ahorita tengan dudas, preguntas. ¿Todo bien? La presentación, sí, sin problema. Igual también me mandan un correito, está bastante pesada, pero la convierto en PDF y creo que se anda más o menos como en 2 megas y se las comparto sin problema. ¿Sí? Y pues ya estuvo. No sé si tengan dudas, preguntas. Mi correo es Daniel López Carmona, igual ahorita les doy una tarjeta. Sí. Daniel López Carmona, todo junto, parecería Yopes, @eaton.com. Y ahorita vamos a, sin el MX hasta .com. Y ahorita vamos a hacer 3 preguntas para regalar 3 presentes, para que no se nos vayan todavía. Le vamos a mandar la presentación gratis y un catálogo. Ahorita vamos a ver qué regalamos. No, la satisfacción de que estuviste muy atento y que no te aburrí. ¿Alguna otra duda, pregunta? Aprovechar este tiempecito para algo que haya quedado así no tan claro. Los catálogos de V-Line también. Igual solicítenme lo que requieran de V-Line, el catálogo nacional, fichas técnicas, capacidades de carga, perantes, características de la charola, tipo de aluminio que utilizamos. Y están invitados, si van a la Ciudad de México y quieren visitar la planta, programamos algo para que estén ahí presentes y nos conozcan. Están ahí en Ixtapalapa, enfrente de Snyder, ahí está la planta de nosotros. Lucy Nieves les va a hacer las preguntas. Como se hace normalmente es el que levante la mano primero y después le vamos a preguntar. Ya si el otro grita la pregunta y le ayuda al que levantó la mano, pues ya le ayudó, ¿no? Y el que gane el premio, pues ya no puede participar para el segundo. Para el tercero no, y el cuarto menos. Bueno, vamos a ver si le pusieron atención a Daniel. ¿Quién me puede decir qué significa un 8A? ¿Qué significa el 8 y qué significa la? 8 es
A ver, ¿quién levantó la mano primero ya? Ajá. 6, 9, 12 y 18. Más. Faltan. 24, 30 y 36. Faltó el de 20 y el de 4. ¿Me pueden mencionar dos formas para sujetar la charola? Con soportes tipo columpio y Y la última, el primero que levante la mano la conteste correctamente. ¿Cómo es el nombre del expositor? Bueno, por nuestra parte es todo. Agradecemos su atención. Gracias y estamos a sus órdenes. Y compren CrossKinds. Nada más le pedimos eso. Listo, muchas gracias por acompañarnos. Agradecemos a nuestros expositores y los esperamos en la rifa. Y les recordamos que todos los videos de las conferencias están disponibles en Facebook, en la página de Grupo Ascenso y YouTube, ¿no?